nos mira pasar. Y a las 14:54 de vuelta en el aire, les cuento, me olvidé de comentarlo antes, que tendremos aquí en el programa a Casiana Torres en un ratito, que presenta su disco Soy Milonga, Romance de la Llanura, el sábado 30 de agosto, la próxima función en Pista Urbana, Chacabuco 874. Pero ahora, Marina Glesser, es el momento de Ni Olvido ni Perdón. No, 100 de 100 años de perdón. 100 años Claro. de perdón, una película protagonizada y dirigida por acá. Está el director José Glusman y también su actriz Noemí Frenkel, a quien le damos la bienvenida a la Radio de Madres, la M530. Somos Radio. José, Noemí, bienvenidos. Gracias por venir. Gracias. Bueno, mañana se va a proyectar a las 20 horas con vuestra presencia y también con presencia de otros directores argentinos como Nicanor Loretti y Cristian Bernard, la proyección de 25 años que cumple 100 años de perdón. ¿Cómo lo viven? Y fue un suceso en ese momento, ¿no? La peli. Sí, fue una película que trajo otra impronta, otra estética, fue parte como de un movimiento del nuevo cine independiente que tenía otro lenguaje, otra forma también de producción, y bueno, sí, quedó en el recuerdo, así que volver a verla y verla en 35 milímetros en el Cine Gaumont, como va a ser mañana esta función especial, nos pone recontentas. Para mí tengo muchísimas ganas de volver a verla y verla en pantalla grande, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados a ver las películas en las pantallitas, hasta en el teléfono, ¿ves? O en una tablet chiquitita y verla en los 12 metros, creo que son, de una pantalla como la de la sala principal del Gaumont, así que re contentos. Creo que tenemos por ahí el tráiler de lo que fue el tráiler cuando salió la película. Acá la estamos viendo. En su momento. Un mundo tan absurdo que podría ser real. Los que están conectados al YouTube del stream está viendo ya el tráiler de 100 años de perdón. Me gustan las voces de los tipos que hablan en las promos de cine. 100 años de perdón. No habla solo en la promo de la película, sino en la película. Sí, un desconocido, no lo conocemos al Lalito. 24 de agosto en los mejores cines. Qué lindo, ¿eh? Cuando la publicidad decía en los mejores cines, en las mejores salas. Así es, ir al cine, ir a las salas, qué añoranza, ¿no? Glusman, ¿cómo lo vivís esto de que el cine se va apagando tiempo al tiempo cuando ya solo queden la oferta de las plataformas digitales y ese espacio colectivo de ver una película al mismo tiempo y en gigante pantalla ya no sea una opción? ¿Cómo lo ves? Como lo describiste, y más aparte de este cambio tecnológico mundial, porque esto es una tendencia que nos excede, particularmente este momento nos hace imposible directamente estrenar, hacer películas. Y bueno, un poco retomando lo que decía Noé, en el punto, bueno, en un lugar estético, sí, la película irrumpió cuando el movimiento del nuevo cine argentino, que era algo espontáneo, era un momento, porque no fue ni siquiera un movimiento, donde todo era, sin que sea un juicio de valor, eran conflictos intimistas o temas, las consecuencias de la dictadura, una manera de actuar muy el no acting. Sí, se ponían los no actores, ¿no? Estaba como en boga el no actor. Total, e incluso a los actores, para emparejar, actuaban a un nivel de naturalismo que casi no actuaban. Y irrumpió 100 años de perdón con un grotesco criollo, que ya se había visto, no sé, en Esperando la carroza y tirado al humor, desenfrenado, no en una comedia negra, en un thriller pueblerino, que aparte va recorriendo y tocando cantidad de temas sociales que hoy tienen una vigencia, que cuando veía la película el otro día para chequear la copia en el Gaumont, escena, sala Leonardo Fabio de 600 butacas, luz apagada, y todo lo contrario del ritual que decías vos, yo solito sentado mirándola sala para chequearla, y el proyectorista. Hermoso. Entonces, por un lado era la emoción de ver, incluso ver a los que no están, a los que ya no están también. Lo que dolía era ver la vigencia, y no lo digo de manera pedante, pero la vigencia de la película por
porque otra vez una clase media despedazada, Endeudada, buscando soluciones desesperadas, con un Inca frenado, porque en aquel momento, no sé si se acuerdan que con la Alianza... No tenía autarquía, ¿no? Todavía, no era autártico. No, pero el amigo Cavallo se la apropió. Capturó los fondos y los repartía. Yo era chica, pero me acuerdo muy bien. Y los repartía discrecionalmente. Como ahora está repartido discrecionalmente todo, ¿no? Es bueno apuntar que 25 años atrás era el 2000, el gobierno de Alianza, la crisis, etcétera, pero eso que ya se llamó el movimiento del nuevo cine argentino, en el 2000 iban 15 años desde la recuperación de la democracia, 17 años en rigor desde la recuperación de la democracia, era el aflorar de un montón de pibes, muchos ellos sin familias de grandes recursos, al contrario de lo que pasaba antes, que habían logrado filmar después de estudiar en distintos organismos, incluyendo los organismos del Estado. Es la generación de Bruno Estañaro, de Adrián Israel Caetano, de Lucrecia Martel, de Pablo Trapero, de Rotter. Es una generación el hermano mismo, poderosa que ahora vemos como una generación establecida, pero que surgía de las iniciativas para que el cine ya no fuera el asunto de familias con mucha plata, María Luisa Bember, o tipos que hicieron mucho dinero, Leopoldo Torre Nilsson, o directores muy consagrados, sino también pibes que tenían algo distinto que decir, y que empezó con Manuel Antina al frente del instituto. Es bueno decir también eso en 1984, y después se prolongó en otras gestiones hasta que llegaron estas formas neoliberales que terminaron por inducirnos a pensar que el cine no tiene futuro. Yo discrepo, me parece que es un momento y que luego el cine va a recobrar no su antiguo esplendor, pero nuevos bríos. Pero creo eso con el país también. Claro. Coincido con eso, con el país. Es que una cosa va... No me voy a quedar con que esto es para siempre. Relacionada con la otra. Acá llegamos y nos quedamos. No me voy a quedar con eso. Bueno, creo que proyectar mañana 100 años de perdón en sus 25 años es una buena forma como para despertar o despabilar a alguno que ande por ahí, que no la haya visto y tenga la oportunidad, ¿no?, de acercarse mañana al Gomón y ver esta película que corresponde a esa época de un nuevo cine argentino que venía a rebelarse un poco contra esto que contabas recién de la discrecionalidad con la que se producía. Hoy más o menos pasa lo mismo para interés. No se produce. Bueno, se producen de otros formatos, ¿no? Pero No, producir no, se no, producen porque sí, hoy festejaban 11 millones de personas que vieron Homo Argentum, por lo cual si no parece como también la ambigüedad moral. ¿Cuántas? Para 1 millón, Perdón, 1 millón de personas vieron, bueno, pero en taquilla, es una bestialidad. Entonces también es una película argentina, te represente o no, yo digo, no importa. Lo que quiero decir es que hay un cine activo producido. Entonces, no se produce cine en Argentina, no se produce el cine democráticamente en Argentina y está a merced, digamos, de intereses extranjeros, ¿no? Se podría decir eso. O de grandes corporaciones. Bueno, las grandes corporaciones tampoco son argentinas hoy por hoy en Argentina, por lo cual estamos en esta misma. ¿No? Ese presupuesto, digamos, al que haces alusión de que no existe para producir o para que produce discrecionalmente, responde a intereses extranjeros. O sea que volvemos a la deuda, mismo que habla de la película. Absolutamente, pero además en el momento de la realización de la película, mirá lo que voy a decir, pero aunque sea, había una discrecionalidad en que llegue algo para producir. Un derrame. Ahora no está llegando nada para producir. No es que no hay producción argentina, porque se producen cosas. Para la exportación. Y por otro lado también, lo hablábamos el otro día, las grandes plataformas en el mundo producen películas y series importantes, no solo por los nombres, son internacionalmente conocidos, sino por el formato. Y aquí, más bien, se han polquizado. O sea, lo que ya no hace Polka, Underground o Tinelli en la tele, lo hacen las plataformas. Series de media hora, cortas, que no le pongo de nuevo juicio de valor. Es una política que regula el mercado, ¿no? Eso es digamos, una producción cultural dentro de las leyes mercantilistas de las economías de plataforma que responden a algo que no es una lógica nuestra de producción. Se llevan nuestro capital y nuestro valor agregado. Seguro, pero digamos, no, groseramente, y de nuevo, no es juicio de valor, no se produce Envidiosa para México o Brasil. Sí. Envidiosa es de consumo local, después se verá afuera. No. Pero en ese formato, ese formato es más televisivo que cinematográfico, que fue como llegaron las plataformas acá.
Sin lugar a dudas, y basta ver los protagonistas de la mayoría de los productos que hacen las multinacionales de la comunicación en las plataformas. Si vamos al Eternauta, por ejemplo, que es una obra magna y muy grande, es un subproducto de una edición en inglés de la historieta, del consumo de esa historieta en inglés por parte de un ejecutivo de Netflix que se entusiasmó, no tenía idea del pasado, y a partir de eso se construyó una historia en que el primer director no era el que lo filmó, ni el primer actor no era el que lo filmó, en que la plataforma terminó decidiendo. Una parte de la familia de Oesterheld tuvo acá una guía y un criterio propio para orientar, porque si no, no hubieran podido hacerlo. Pero la verdad es que todo pasa por un gusto, un canon, y también la concepción de un negocio. El canon que no pagan esas plataformas. Sí, sin pagar impuestos en Argentina. El canon es otro lo que tema no pagan. que tiene que ver también con los intereses de los dueños de las empresas y los no intereses de los dueños de las empresas. En este caso, un famoso fondo buitre, BlackRock, está detrás de una parte del capital que maneja Netflix. Pero esto no lo dice nadie, ni nadie asocia eso con lo que uno después ve en pantalla, que es otro asunto. Y que, por Sí, otro yo creo lado, que también lo que pasa es que sea como sea, estas formas de producción, estas formas de lograr que a veces uno tiene un proyecto y se los tiene que acercar a una plataforma, a ver si con esos pitching que hay que hacer para ver si uno coloca, pero siempre hay como un lavaje de identitario, ¿no? Las locaciones son Puerto Madero, no sé, el country de no sé qué, o sea, Sí, hay algo como está matizado por su propia política cultural o de producción. Sí. Y lo mismo los tipos de personajes, el tipo de De convencionalismo fórmula. tiene mucho más que ver con la serie mainstream de estándar de Hollywood. Ama de ¿no? Casa Desesperadas, por ejemplo. Claro. La serie que vos mencionaste antes es así, sucede en un Buenos Aires Despersonalizado. y de colores impronta. y de paisajes y de vestimentas, qué sé yo, que tienen que ver con un Buenos Aires que no es el que sale el que ve cualquiera cuando sale a la calle, sino la sofisticación de un Buenos Aires de clase media alta acomodada. O te lo dan masticado para que no tengas que pensar demasiado ni dónde es ni por qué Claro, es. eso lo miro yo, que bueno, que estoy viendo ¿Viste Que todo. vos sos cuando- actriz, que cuando estás en la- formada, que vas a dar clases a la matanza, que has hecho demasiado teatro, que has hecho demasiado cine, demasiada tele y que tenés un ayornamiento para poder discernir entre una cosa y otra. Lo que yo digo, la media, el hombre promedio, vamos a citar a que tele. El hombre promedio no construye su propia identidad simbólica de la argentinidad en estos términos. Porque mañana cuando si están escuchando ahora y se acercan al Gomón a ver 100 años de perdón y escuchan a Cristian Bernade, a Nicolás Loretti y a vos, Glusman, entenderán que ahí hay una semilla de algo que alguien está pisando para que no brote ni florezca, ¿no? Que es que no puedan seguir haciendo nuestro cine, nuestra producción, nuestras películas, ¿no? Y que tengamos que depender de ese derrame, que ni siquiera derrama, de plataformas internacionales que tienen otro tipo de intereses y no nuestro patrimonio nacional. no, Sí, por que otro les lado, interesa también mostrar otro tipo Vender, de ganar contenido, plata, ¿no? Porque ahora la claro. palabra es contenido. Yo, digamos, no deberíamos pedirle peras al olmo. No, Pero el asunto es que nos hace reflexionar sobre las peras que no producimos nosotros mismos. O que con No, nuestras es que las peras, peras que son nuestras claro, que con y no nuestras vuelven, peras, y no con vuelven. nuestras peras alimentan otro tipo de sectores, incluso de los más oscuros que nosotros ni vemos. Y en el ejemplo que ponías antes del Eternauta, si no estaba Darín, no sé si la podían hacer tampoco. Es decir, Pero ¿quién eligió a Darín? ¿El director de la serie? No. no No. puedo dar fe porque no lo hablé con No, Bruno, pero te lo pero, garantizo. El pero por director, supuesto. al director le impusieron un actor o le propusieron y dijo que sí Las a un plataformas- actor que tenía que ver con los intereses de Netflix y no con los intereses de la narrativa local. Absolutamente. Por otra parte está muy bien y felicitaciones a todos, No es un maravilloso juicio todo. de- No, Es nada más que ganando amigos, poliménicos, es nada más que siempre. describir el proceso, porque como no se describe el proceso y los productos se ven en pantalla todos iguales y todos parecen productos Pero es de toda una un estafa mismo universo. piramidal. Bueno, hay gente, por ejemplo, músicos, hemos tenido aquí en el programa algunos, que no suben sus temas a Spotify. No lo suben. Saben que el dueño de Spotify es un multimillonario que invierte en armas de guerra que luego van a parar al pueblo de Gaza, usadas por Israel, y entonces tiene una posición ética sobre esto. No son la mayoría, ni la, No, pero ni la también- mayoría lo sabe. Pero te quedas afuera del mercado y la posibilidad de popularizar, ¿no? Tu música si Bueno. vos no estás en Spotify. Eso dicen algunos, otros pensarán que a lo mejor yendo por otra vía, redonditos de ricota, en su momento hay un universo todavía a explorar. Puede Lo ser. que quiero decir que una vez que uno conoce, toma decisiones.
y se hace Mejor responsable. mejor tomarlas. Y hay otros que sin conocer no pueden tomar la decisión correcta. Cuando esto se divulga, vos ya sabés. Si sabés que la azúcar de Ingelia o Ledesma podría estar manchada con sangre porque está producida por una familia cuyo titular, Blaquier, fue cómplice de la dictadura y produjo la noche del apagón, a lo mejor a la hora de haber 3 azúcar ahí, vos decís, bueno, esta no la compro porque no me gusta, porque Ledesma, y compro esta otra. Pero si no sabes, caes en una trampa. A veces los medios de comunicación tendrían la tarea de explicar cosas para que todos tengan el acceso a la información. Después con eso cada uno hace lo que quiera. Bueno, no sé, nos fuimos un poco de Estamos tema. editorializando. Sí, siempre. Sí. Lo convocamos a Pompeyo, si querés, para que... Bueno, sí, nos dé esta una mano. película no solamente actúa Noemí Frenkel, que están viendo y escuchando, también Margar Alonso, Pompeyo Audibert, David Sneck y Elena Trité, que está en nuestra memoria. Podemos convocar... No, Márgara está en nuestra memoria. Margar, Elena está Margar, vivita y Margar, coleando. No, perdón, que estaba pensando en Margar y justo leí Elena. Sí. Si quieren, perdón Elena, si quieren podemos ver a Pompeyo que nos invita mañana al Gomón. Sí, sí. A ver. Hola, soy Pompeyo Audibert y quiero invitarlos a la función homenaje por los 25 años del estreno de la película 100 años de perdón, la multipremiada obra de Toti Glusman que protagonizamos junto con Noemí Frenkel. La función va a ser el martes 26 de agosto a las 19:30 horas en el Cine Gaumont y va a ser con la copia original en 35 milímetros. Bueno, los esperamos por allí y viva el cine nacional. Qué lindo esto cuando Pompeyo dice el Viva el Cine Nacional, me lo grabaría y lo pasaría un poco para llamar a pensar. Cuando decimos que no podemos producir, vas a filmar igual. Digo, hemos hablado con infinidad de directores y directoras que nos han dicho, vamos a filmar igual. Toti, eso vos es dale. una posición de vida, de seguir siempre la resiliencia, de seguir tratando. Está muy difícil. Yo te podría decir sí. Pero es de hecho, oneroso y muy claro, difícil. tengo 3 proyectos que estaban aprobados. Uno tendría que haberse filmado en septiembre del año pasado con una productora privada, no solo con el apoyo de Inca. apoyo del Inca. Pero bueno, está todo tan desvirtuado. O sea, se te pararon esos 3 proyectos, O sea, no se absolutamente. cayeron, O sea, pero quedaron en stand-by. O sea, yo sigo buscando los caminos, como describía Carlos, hay caminos que estoy buscando. En algunos dependés de Plataforma. la respuesta de una estrella para ver si hay posibilidades en una plataforma. En otra dependés de medios técnicos, porque bueno, uno de los proyectos tiene características particulares. Entonces, si no se suma el medio técnico que lo facilita, no se va a poder hacer. Pero yo sigo batallándolas todas, o sea... Una creatividad Sí, para esa no, autogestión, no, ¿no? Porque no. digo, además de ser director Sí. y escritor, también hay que ser un propio productor. Bueno, En mi caso, sí. mirá lo que inventaron en su momento Birri, Solanas, Exacto, San estaba Ginés, pensando, Miguel Litín, Miguel en Litín, estaba dictaduras, pensando en, en Miguel Litín. en lugares horribles, en situaciones muy malas, hicieron cine de testimonio, Sí, clandestino, sí. Cedrón, prohibido. Raimundo Gleizes. Bueno, ¿no? claro, hay El mucha Tigre. gente que al respecto dio ejemplos. Lo que pasa es que nos acostumbramos a un Estado presente, nos acostumbramos a un país que avanzaba, nos acostumbramos a Argentina como un gestor de películas, como un país industrial, Sí, etcétera, productor. etcétera, y cuesta Un muchísimo referente mundial. Sí, retroceder. fomentaba, protegía, exhibía. Cuesta retroceder. No tenemos No es más que remedio. cuesta, O sea, nos estrellamos. estamos poniéndole el pecho a las balas y remando en dulce de Hay leche. que ir para Como adelante. decimos, bueno, Noemí, en tu caso, además de esto que... No vimos el tráiler, vimos solo un pedacito. En la búsqueda, ahora lo vamos a ver, en la búsqueda actoral me contabas que estás por publicar una segunda novela. Sí. Los últimos años me volqué mucho a la escritura. Vengo publicando, esta va a ser mi 4º opus de publicaciones, una novela que voy a publicar por la editorial Milena Cacerola. Y bueno, y también me volqué al estudio universitario, me licencié en Artes de la Escritura, así que bueno, en esos ámbitos también es otro fenómeno que bueno, también está desfinanciado, por supuesto, la Universidad Nacional, pero es un orgullo y es impresionante el amor que se pone, el rigor que se pone, el deseo de estudiar, y es un lugar que también te da, más allá de esta cuestión de, bueno, de pegarla con el proyecto y la visibilidad y la popularidad que te puede dar el audiovisual, a veces, o una obra de teatro o algo, no sé, una serie, de pronto
estar en un ámbito, en un aula universitaria, con chicos que tienen ahora 19, 20 años y están estudiando y se están formando, y también sentir que uno puede transmitir justamente este tipo de experiencias, como lo que significaba tanto armar un montaje en una cooperativa de teatro como hacer una película como la de Toti, donde, bueno, experimentábamos con otras formas de mucho cámara en mano, plano secuencia, con que tenés por ahí 2 tomas o una por toma, por el rollo de película. Claro, que 100 Había años que se hizo cuidar, el fílmico. Claro, había que cuidar el fílmico, si era carísimo. Y en Super claro. 16 ampliamos a 35. O sea, el rollo de Super 16 tiene 11 minutos. Entonces, tirabas el plano secuencia, no era tan común en ese momento. No, el polaquito fue Además 16. que tampoco era tan común, bueno, un actor dirigiendo o un director actuando, y encima produciendo y habiéndolo escrito. O sea, era totalmente insólito, y con ese lenguaje en el que, la verdad, bueno, de no haber sido por el acompañamiento de los compañeros actores, no hubiera sido posible así la película, porque estábamos muy firmes en ir por un lado actoralmente. Digamos, la película no iba a estar en los ojos de los personajes, iba a estar en todo el cuerpo. Entonces había que ponerlo todo. Y no hubiera sido, de no haber sido, bueno, con esta banda, ¿no?, que se hizo. Me acuerdo siempre Márgara Alonso, que ya estaba grande en ese momento y tenía un personaje que estaba en una silla de ruedas, y estaba mucho tiempo sentada y mucho tiempo esperando. Y fumaba Márgara, esa voz rasposa que tenía. Y yo me preocupaba, cada rato iba: Márgara, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? Que yo, y Márgara... Fuego, te decía. No, decía, vos no te preocupes, por mí es mi trabajo, yo estoy acá, vos hacés la tuya, estés tranquilo. Como que quería esperar, Si no tenía problema de esperar. Si esa actriz no me daba esa tranquilidad en ese momento de entender en las condiciones en las que filmábamos, lo que filmábamos, dónde filmábamos, y la tenía protestándome, tenés un problemón. Qué lindo. Y entonces eso fue un ¿De qué trabajas? soporte. De esperar en set. Pero digo, ahora que me toca transmitirle a chicos que están formándose, me gusta mucho eso, como pasar la posta, ¿no?, de ese amor por el métier, por lo artístico, Es hermoso. Sí, por curtir el propio instrumento, para dar lo mejor, para estar listo, para estar preparado para el momento donde tenés que responder a un montaje, a una situación, a veces en condiciones precarias. A veces precarias, a veces ideales, siempre en general en condiciones de trabajo adversas, o a veces hasta de explotación. Bueno, tener uno ahí el instrumento listo, y eso me da mucha satisfacción. Y sí, porque hay algo de reciprocidad, ¿no? A veces uno, cuando está a merced también de que lo llamen siendo actor y que te propongan algo, quedás como en esa ansiedad medio híbrida, que es un poco tóxica o putrefacta, de que no es por una cuestión personal o de mérito, sino de la multiplicidad de oportunidades, ¿no? Ahora está concentrado en esto que hablábamos de Star System o de mainstream, como bien decías vos, y eso descarta y no cierra con los números adentro, No, y aparte descarta la pérdida de fuentes de trabajo de por sí, o sea, que viene 700.000 personas siendo, perdieron las fuentes de trabajo, o sea, entonces, no se habla de eso, claro, del recorte claro. a la cultura, el de financiamiento, hablan siempre de macro, pero bueno, la escuchaba Valentina Bassi el otro día, pero sobre las pieles de las personas que dignamente trabajaban en el sector audiovisual, ¿no? Y el bienestar de sus familias, y bueno, y el valor agregado de que trabajaban argentinos, no solamente hecho en Argentina, sino para consumidores argentinos, que eso es lo que está desapareciendo lentamente, ¿no? Valentina Bassi utilizó, cuando habló con nosotros sobre la situación de los discapacitados, una imagen que Charly García había trazado en los años 80 sobre su relación con el mundo empresario en relación al arte. En aquel momento dijo: los autos descapotables de los empresarios de rock están forrados con piel de artista. Wow. Para decir la desequivalencia que hay Fuerte la imagen, entre los que unos producen, bueno, pero es lo que Valentina Bassi citó el otro día, entre los que uno producen, el resultado de lo que producen, y los que ganan los intermediarios. Hoy podríamos pensar que el sueño ideal, el sueño líquido del capitalismo avanzado y sus vertientes de ultraderecha y derecha, es que el cine esté desposeído de los nombres de los directores y de los escritores, su y identidad. que sea el cine de una estrella. Es la película de Francella, es la serie de Darín, es etcétera, etcétera, de tal manera que
haya una especie de control ideológico que pase por la cabeza de la estrella de cine que habla y que tiene una salida pública importante, y que salgan ganando aquellos que ponen el dinero para que sean esas personas y no los escritores y los directores los que lleven la voz cantante. Eso hizo Estados Unidos con su industria en los años 40 y 50, y eso pasa en la Argentina cuando Francella habla mal del cine de autor y vota a Milei, y pasa cuando en un programa de televisión más o menos importante Darín habla del precio de las empanadas y salen a matarlo como diciendo: vos callate, quédate ahí, quietito, a la cucha, Darín, te damos trabajo, pero no queremos que hables de la economía en la Argentina. Bueno, un poco eso no pasaría. Él, también el caso de Darín, Pero además, salvaguardo un poco esta secuencia de te damos trabajo. Sí. Perdón, salvo, no sé, en el irlandés, que sí mencionaban Scorsese, Sí. ¿tenés el registro de alguna publicidad de Netflix, por ejemplo, donde figura el director o el autor? No, porque No, ese es el sueño del Star System. Es la película de Baraglia, Francella o Darín. Obviamente no estoy haciendo de nuevo juicio de valor sobre ninguno. Existe un documental muy bueno de Martin Scorsese cuando explica ese proceso y cómo en Europa, ante el estrellato y la eliminación... ¿Quién dirigió Casablanca? ¿Saben? Michael Curtis, pero no, es la película de 2 estrellas de cine. Buena película, Gran película. ¿Quién escribió los guiones? ¿Quién escribió el guión? Los diálogos de Casablanca. No se sabe. Se sabe que ahí están... Bueno, Curtis es el director y guionista, ¿no? No. 2 estrellas de cine. En Europa, ante eso, inventaron otro sistema que el Star System respondía a los directores. Las películas de Fellini, de Pasolini, de Buñuel, de Truffaut, de Godard, no eran de los actores sino del director, lo que implicaba que las ideas, generalmente progresistas, de izquierda, del Campo Nacional de Popular, del director Pino Solanas, estaban delante de Leonardo Fabio, del actor que protagonizaba. Pero el sueño de siempre es, pongamos una estrella que sea la película de Marilyn Monroe. Que sea yo lo tengo clarísimo. Que sea la... Pero ahora mismo yo lo tengo claro. De ver la película se lo tengo muy claro. Cuando viene el momento de los créditos, o sea, termina la película, saltear, vos querés ver quién es el que hacía tal personaje. Saltear intro. Te saltan los créditos, no podés ver los créditos. Y recordemos por último, para concluir eso, que el Final Cut, es decir, la autoridad para el corte final de la película no la tiene el director, sino la compañía cinematográfica. Por eso ocurrió con Scorsese, que el final de Taxi Driver fue edulcorado respecto al final original. Por eso pasó con muchísimas películas, y le pasó también a Sorín, trabajando con una productora estadounidense, con una película llamada Eterna Sonrisa de New Jersey, que nunca se estrenó en la Argentina porque él no estuvo de acuerdo con el corte final estadounidense. Para redondear este asunto, que es mucho más amplio, algunos elementos de la realidad. Sí, y qué poca visibilidad y qué poco puesto sobre la mesa, que está digamos, en la agenda pública también esto, ¿no? Porque a conveniencia de asociaciones bastante amplias que tienen todos estos sistemas para que esto funcione así, porque a conveniencia de muchos debe ser. Por supuesto. Además que el que no viajó nunca, a Nueva York, llega y tiene la sensación de que lo conoce. O Chicago, o San Francisco, porque lo vio en las películas. Lo vimos en sí, 2000 te juro series, que sí. 2000 películas. Te juro que pasa que conoces pones una película solo por... argentina y, no sé, mostrás La Quiaca, y ¡ay, qué lindo! ¿Qué es Río Negro? ¿Dónde está La Quiaca? Es más fácil para un espectador. Es para desfederalizar completamente. Por eso te digo que es antidemocrático, antipopular, y sobre todo no tiene ninguna perspectiva federal. Pero vos no sabés si yo estoy hablando del cine y la producción audiovisual, del poder judicial o del poder mediático cuando te digo esta característica. Entonces, sí, por ahí algo... Bueno, pero todo. por ahí está intrínseco todo esto que nos sucede para que nos suceda. Es que no es una isla aparte del cine, está pasando presos lo que le de pasa esta al país, situación, claro. Bueno, será cuestión de perdonar y volver a hacer el cine como lo conocíamos. Vayan a ver 100 años de perdón, que mañana cumple 25 años de su estreno, al Cine Gaumont. Es a las 20 horas, en Avenida Rivadavia 1635. Estamos hablando con José Toti Glusman y Noemí Frenkel, actriz y actor y que director. podría ser real. Ahí vemos el tráiler. Ahí vamos al tráiler con el señor de las voces. No tenemos mucha imagen. Gracias. ¿No? Es más, la animación esta, no, creo que no hay mucho más. más. El tráiler es este. Es este. Bueno, les queremos agradecer, Glusman y Frenkel, por haber pasado. Suerte con el libro y con la docencia. Muchas gracias, Digna. Y mañana nos encontramos por ahí. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, gracias. Nos vemos. Somos